Buenas noches, somos Villegas López Brenda Belén y Cruz Ramírez Misael, estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Psicología a Distancia en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy nos encontramos en presencia de tres exponentes cuyas aportaciones han sido de suma importancia en el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual y quienes se han dado un espacio para platicar con nosotros. El día de hoy queremos hablar de las tres fobias y conocer la opinión de este caso. El caso es que Laura es una mujer de 25 años que nos cuenta que la mordió un perro a la edad de 7 años y desde entonces evita el contacto con ellos. Verlos le provoca ansiedad y sin más preámbulos le damos la más cordial bienvenida a Iván Pavlov, quien fue fundador del condicionamiento clásico al estudiar las respuestas fisiológicas de los perros en la salivación ante estímulos inicialmente neutros, que era una campana, descubriendo que los estímulos neutros pueden asociarse a estímulos incondicionados hasta provocar una respuesta condicionada. Su trabajo se mostró que la conducta puede modificarse por asociación, base de aprendizaje emocional y de los tratamientos de expedición de fobias, entre muchas otras cosas. Frederick Skinner, creador del condicionamiento operante, también está con nosotros el día de hoy. Él propuso que la conducta está controlada por sus consecuencias, es decir, los reforzamientos y castigos. Desarrolló conceptos como refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo y moldeamiento, y sus enfoques inspiraron técnicas conductuales de la terapia cognitivo-conductual, como la exposición con prevención de respuesta y el entrenamiento en habilidades. Y por último, tenemos a Albert Bandura, fundador de la teoría del aprendizaje social o cognitivo social, demostrando que aprendemos por observación e imitación. Introdujo el concepto de autoeficiencia, clave de la terapia cognitivo-conductual, y la creencia en la propia capacidad para manejar situaciones. Su experimento del muñeco bobo mostró cómo la conducta agresiva puede aprenderse sin refuerzo directo. Ahora que ya conocemos un poco más de ellos, escuchemos lo que tienen por decirnos. Esta es nuestra entrevista con Iván Pavlov. Doctor Pavlov, como lo comentamos en esta introducción, el tema que platicaremos hoy son las fobias. Nos interesa mucho su opinión, considerando sus técnicas e investigaciones. ¿Cómo explica usted el surgimiento de una fobia desde su teoría? Hola, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Intentaré explicar para nuestros escuchas la información desde un punto de vista sencillo, comenzando con decirles que una fobia puede surgir cuando un estímulo neutro, como por ejemplo un perro, es vinculado de manera repetitiva con una experiencia negativa, como una mordida o un ataque. Con el transcurrir del tiempo, la simple presencia del animal o el pensar en él desencadena el miedo aún sin la latencia real de peligro. Y así tenemos una fobia. Este miedo irracional aparece cuando no hay peligro porque ya logramos hacer o entablar una relación negativa. Gracias, doctor. Entonces, ¿qué papel considera que desempeña el condicionamiento clásico en este proceso? El condicionamiento clásico nos ayuda a comprender que las fobias no son simples reacciones emocionales irracionales. Desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las fobias porque explica cómo una respuesta emocional como el miedo puede asociarse a un estímulo que originalmente era neutro. En otras palabras, una persona no nace temiendo a un objeto o situación específica, sino que aprende a sentir miedo a partir de una experiencia desagradable o traumática. Gracias, doctor. Y pero tengo otra duda. ¿Este vínculo puede revertirse? Claro, explicar estas modificaciones es lo que me apasiona del trabajo, pues verás, el condicionamiento clásico explica cómo se forma el miedo aprendido y por qué persiste con el tiempo. También nos orienta en cómo intervenir terapéuticamente si la asociación se aprendió. También puede desaprenderse a través de técnicas como la exposición gradual o la desensibilización sistemática. La persona rompe con la vieja asociación y genera una nueva respuesta más adaptativa, ya que las fobias son respuestas aprendidas que pueden modificarse. Doctor Pavlov, usted nos explica entonces que sí puede revertirse, pero ¿qué tipo de tratamiento sugeriría para una persona con fobia a los perros? Desde mi perspectiva, sugeriría un tratamiento basado en el principio de reducción de las respuestas emocionales, lo que en la actualidad se conoce como terapia de exposición.
En este enfoque, el objetivo es romper la asociación que se formó entre el estímulo condicionado, o sea, el perro, y la respuesta condicionada, el miedo. Se expone gradualmente a la persona al estímulo temido en un ambiente seguro y controlado. Con el tiempo, el cerebro aprende que el estímulo ya no está ligado a un peligro real y la respuesta emocional de miedo disminuye. Podemos entenderlo mejor si recordamos mi experimento con los perros, en el cual logré que un estímulo neutro, como el sonido de una campana, provocara la salivación al asociarlo repetidamente con la comida. En el caso de una fobia sucede algo similar. El estímulo neutro, en este caso el perro, se ha vinculado con una experiencia desagradable, generando una reacción emocional condicionada. Por tanto, el tratamiento buscaría relacionar el proceso inverso, presentar el estímulo sin la consecuencia negativa para que la persona deje de responder con miedo. Muchas gracias, doctor. Esto me recuerda que este principio fue la base de la sensibilización sistemática que desarrolló Joseph Gold, quien es otro gran pionero y aplicó sus conocimientos experimentales en trastornos a la ansiedad. Me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene el contexto en este proceso? Desde mi punto de vista resulta crucial. Si este cambia, la respuesta condicionada tiende a reaparecer. A este fenómeno se le conoce como recuperación espontánea. Verás que todo este tipo de tratamientos requiere constancia. Muchas gracias por darnos su perspectiva de cómo abordar este caso. Me gustaría cerrar la entrevista con la siguiente pregunta. ¿De qué forma influyó su trabajo en el desarrollo de la psicoterapia moderna y la terapia cognitivo-conductual? Me gusta pensar que los trabajos y descubrimientos que realicé fueron fuentes de inspiración, sobre todo en el condicionamiento clásico y la demostración de que los organismos pueden asociar un estímulo neutro con otro que produce una respuesta neutral, de modo que el primero llega a provocar por sí solo esa misma reacción. Pienso que este hallazgo cambió la forma de entender la conducta humana y mostró que muchas de nuestras emociones y comportamientos no son innatos, sino aprendidos mediante asociaciones. Hola, doctor Skyner. Es un honor tenerlo aquí y poder platicar con usted sobre las fobias. Buscamos su opinión y es de interés de todo el público saber cómo lo relaciona mediante el condicionamiento operante. ¿Cómo explicaría usted una fobia desde su enfoque conductual? Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Antes que nada, me gustaría decir que una fobia puede mantenerse porque el paciente o sujeto evita el estímulo temido, situación que reduce los niveles de ansiedad. Pero esta evasión funge como un refuerzo negativo, lo cual fortalece la conducta fóbica. En este caso, por ejemplo, Laura fue mordida a los 7 años y evita a los perros desde entonces. Básicamente lleva 20 años alejada, por lo cual la fobia se mantiene, ya que no hubo un acercamiento diferente. Entonces la fobia se aprende y se mantiene por sus consecuencias. Exactamente. Desde la perspectiva del condicionamiento operante, una fobia no solo se aprende por una experiencia desagradable inicial, sino que se mantiene en el tiempo debido a las consecuencias que siguen a la conducta del individuo. En otras palabras, lo que refuerza y perpetúa el miedo no es tanto el estímulo que lo provoca, sino la manera en la sino la forma en la que la manera responde ante él. ¿De qué manera se puede intervenir terapéuticamente? En este caso que ustedes nos presentan, se me ocurre explicarlo de la misma manera que el doctor Pavlov, dándote el ejemplo desde uno de mis modelos. Mi modelo más representativo en este contexto es el de la modificación de conducta mediante reforzamiento, en el que se usan principios del condicionamiento operante para moldear gradualmente nuevas respuestas. Por ejemplo, aplicaría un procedimiento de exposición gradual reforzada, en el que el paciente se expone poco a poco al estímulo temido, en este caso, los perros, comenzando con imágenes, luego videos, hasta llegar a interactuar con un perro real. De forma resumida, podría decir que se debe analizar la conducta, identificar los reforzadores, eliminar los refuerzos que mantienen la fobia y establecer otros que fomenten la exposición y el autocontrol.
Este procedimiento, sustentado con la evidencia experimental, fue la base de muchas técnicas utilizadas actualmente en la terapia cognitivo-conductual, especialmente en el tratamiento de trastornos de ansiedad y de las fobias. ¿Cómo se puede aplicar esto a una persona con fobia? Por ejemplo, a volar. Mira, no hay una fórmula mágica para eliminar las fobias, pero podemos seguir mi modelo para cada caso que se trabaje, analizando lo que se necesita. Por ejemplo, en este caso se puede diseñar una programación de exposición gradual que otorgue una serie de recompensas por cada paso o logro alcanzado. Como primer paso, podría ser contemplar imágenes de aviones, posteriormente visitar un aeropuerto y observarlos de manera presencial para pasar al siguiente nivel, que podría consistir en abordar un avión sin despegar, y así sucesivamente, como lo platicábamos con el perro. Mi enfoque se apoya en el principio del modelamiento, que consiste en reforzar aproximaciones sucesivas hacia la conducta deseada. No se espera que la persona acaricie al perro desde el primer día o se sube al avión como si nada, sino que se den pequeños pasos que serán reforzados positivamente hasta que la respuesta de miedo disminuya. De esta manera, la persona aprende de una forma a responder ante el estímulo fóbico, reemplazando el miedo y la evitación por conductas más adaptativas. No se busca eliminar la emoción de golpe, sino reeducar la conducta mediante nuevas asociaciones y consecuencias. Muchas gracias por esta perspectiva. Realmente me deja pensando sobre el avance de uno mismo ante las fobias y nuestros miedos, y por eso quiero preguntarle para cerrar, ¿de qué manera considera que su teoría influyó en la terapia cognitivo-conductual? Pues yo espero que mi aporte sea significativo, ya que pienso que la terapia cognitivo-conductual incorpora mis principios de aprendizaje, pero además añade la conceptualización de que los pensamientos pueden ser modificados. Esto, en definitiva, es una extensión natural del análisis conductual y también el establecimiento del condicionamiento operante como base científica para comprender y modificar la conducta humana. A través de mis investigaciones, mostré que la conducta no ocurre al azar ni depende exclusivamente de procesos internos, sino que está determinada por las consecuencias que la siguen. Muchas gracias por sus aportaciones que en definitiva son muy importantes. Y para nuestros escuchas hemos platicado con dos grandes pioneros de la terapia cognitivo-conductual que estudiaron y trabajaron desde diferentes perspectivas. Pero el gran análisis para el campo de la psicología sumado a ellos está en nuestro tercer invitado, el doctor Albert Bandura. Estamos casi por cerrar nuestro capítulo y agradecemos a todos los escuchas que continúan con nosotros. Vamos a comenzar nuestra entrevista con el doctor Bandura, que es emocionante poderlo tenerlo aquí, ya que queremos platicar con usted de las fobias mediante el aprendizaje social, un punto que hasta ahora no hemos tocado. Doctor Bandura, ¿cómo puede una persona desarrollar una fobia sin una experiencia directa? Muchas gracias por la invitación. Al igual que mis compañeros, me es muy interesante platicar con estudiantes sobre mis teorías, pero a diferencia del condicionamiento operante y clásico que mencionaron en el caso de Laura, quien teme al perro por una exposición directa, yo quisiera hablar de que también las fobias pueden desarrollarse de manera indirecta. En mi modelo de aprendizaje social, explico que los humanos aprendemos por observación y consecuencias, es decir, podemos tener miedo porque sabemos lo que va a pasar. Se me ocurre un ejemplo. Todos sabemos que la picadura de una víbora es peligrosa y puede ser letal, y nos da miedo estar cerca de ellas, aunque no todos hayamos sido mordidos. ¿Me explico? Una fobia puede desarrollarse sin experiencia directa gracias al aprendizaje observacional. Y en este tipo de aprendizaje demuestra que la conducta humana es social y cognitiva, no solo es una reacción a estímulos externos. Entiendo, pero esto me lleva a preguntarle, ¿qué papel juega el modelamiento en las fobias? Resulta trascendental, ya que si los modelos significativos, tales como padres o amigos, lo que es el entorno social, muestran cierto temor ante alguna situación en concreto, el sujeto observador aprende y desarrolla este mismo temor. Desde este punto, Laura podría, por ejemplo, contarle a sus hijos que los perros son peligrosos y ellos crecerían con un miedo hacia estos. Entiendo, pero entonces, ¿qué nos podría proponer para superar una fobia?
Para superar una fobia, yo propondría aplicar los principios del aprendizaje social mediante una técnica que considero altamente efectiva, el modelamiento participativo. Déjenme explicar. Un poco de mi modelo, la esencia de este enfoque es que el individuo observe a un modelo que puede ser el terapeuta o una persona entrenada, afrontar con éxito el estímulo temido, mostrando calma, dominio y estrategias adecuadas de afrontamiento. Luego el paciente replica gradualmente estas conductas con el apoyo y acompañamiento del terapeuta. Volviendo al caso de Laura, en las primeras sesiones el paciente observa cómo el terapeuta se aproxima al perro con tranquilidad, lo acaricia y mantiene una actitud relajada. Mientras tanto, el terapeuta explica lo que está haciendo y verbaliza pensamientos positivos o realistas como ¿ves? El perro no es agresivo, está tranquilo y responde bien a mi tono de voz calmado. Posteriormente, el terapeuta invita al paciente a repetir conductas similares, empezando por pasos pequeños, por ejemplo, mirar al perro a distancia, después acercarse unos metros, luego estar al lado, hasta finalmente tocarlo. Durante todo el proceso, el terapeuta ofrece reforzamiento positivo, validando cada avance y enseñando estrategias para manejar la ansiedad, como la respiración profunda o el diálogo interno racional. Gracias, doctor. Estudié sobre este modelo y comprendo ciertos elementos. ¿Es correcto? ¿Podría platicarnos un poco de ellos? Claro, tienes toda la razón. Este procedimiento combina tres elementos fundamentales de mi teoría. Aprendizaje vicario. El paciente aprende observando el comportamiento del modelo y sus resultados positivos. Incremento de la autoeficacia. Al ver que el modelo enfrenta el estímulo sin consecuencias negativas, la persona empieza a creer que ella también puede hacerlo. Autorregulación. El individuo desarrolla gradualmente el control sobre sus propias respuestas emocionales y conductuales, reemplazando el miedo por conductas adaptativas. ¿Y cree que esta observación supera la práctica directa? No, diría que la observación supera la práctica directa en todos los casos, pero sí considero que es un paso fundamental y en muchos contextos una vía más segura y eficaz para iniciar el aprendizaje, especialmente cuando se trata de situaciones que generan miedo intenso o representan algún riesgo como las fobias. En el aprendizaje social, la observación permite al individuo adquirir información, estrategias y expectativas sobre una conducta antes de ejecutarla. Muchas gracias por su amable apoyo. Quisiera cerrar esta participación con su visión sobre qué aportó su enfoque a la terapia cognitiva conductual. Gracias por invitarme, siempre es un honor poder tener estas pláticas. Mi enfoque aportó a la terapia cognitivo-conductual una comprensión más amplia e integradora del aprendizaje humano, al demostrar que la conducta no depende únicamente de los estímulos externos o de las consecuencias, sino también de los procesos cognitivos y sociales que median entre ambos. Antes de mis investigaciones, el conductismo clásico y operante explicaban el comportamiento principalmente en términos de estímulo y respuesta. Sin embargo, mis estudios mostraron que las personas pueden aprender observando, sin necesidad de experimentar directamente las consecuencias. Este hallazgo amplió los límites de la psicología conductual y dio origen al modelo del aprendizaje social, base fundamental de muchas técnicas cognitivas y conductuales actuales. Pues muchas gracias a nuestros tres pioneros del día de hoy. Definitivamente su trabajo centró lo que hoy conocemos como la terapia cognitivo-conductual, sin dejar de lado la enseñanza de que las investigaciones deben ser algo que tengamos siempre presente para capacitarnos y poder brindar la mejor atención. Nos demuestran que la psicología y el trabajo de la mente son algo que nunca se detiene. Gracias por escucharnos y no olviden sintonizarnos la próxima semana.